Buenas noches, mi nombre es Gustavo Romero, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de quinto semestre. Esta es la presentación de la exposición de cultura desde el concepto de la antropología. Iniciamos entendiendo que la conceptualización de cultura es quizá el aporte más importante que la antropología le ha dado a las ciencias sociales. Dado que el comportamiento humano es tan variable, pensaríamos que la generalidad pareciera ser entonces causada por el comportamiento humano, que es un aprendizaje. Se pudiera entender que el proceso natural de la selección, es decir, la evolución natural de las especies, llevó al hombre a diferenciarse de las demás especies animales, pues somos la única especie capaz de generar cultura. Entre los antropólogos se van a distinguir dos grupos según el significado que le dan a la cultura a través del tiempo. Está por una parte los antropólogos de la rama materialista, que se definen con la cultura como el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social. Y por otro lado, que es como el concepto más utilizado, más generalizado, que son los mentalistas. Estos consideran que la cultura es como una abstracción, es decir, vamos obteniendo nuestra cultura o vamos obteniendo la cultura de ser humanos a través del conocimiento y a través de la evolución. Vamos generando esa cultura en el entorno y no es una cultura que se vaya generando específicamente del conocimiento que traemos antes, sino es un concepto que se puede ir renovando cada vez que se cambia de entorno y gracias a la adaptación humana a las estructuras pues específicamente sociales. Bueno, decimos entonces que la cultura es un concepto central para la antropología precisamente porque ya la definimos como un enfoque al estudio del comportamiento humano y a sus diversos ambientes, identificando los rasgos característicos y dando la posibilidad de predecir la conducta humana, definiendo la antropología como una ciencia continua que estudia el complejo comportamiento humano y pues sus relaciones en una estructura social. En este punto entonces ya sería interesante o sería indispensable identificar la diferencia entre cultura y sociedad. Entonces definimos la cultura es el modo de vida de un pueblo y la sociedad es el agregado de individuos que siguen este mismo modo de vida. La sociedad está compuesta por entes y la forma que se comportan en su propia cultura. Entonces definimos la sociedad como ese agregado fenómeno de vivir en grupos o agrupaciones complejas con estructuras de jerarquías definidas. Sociedad se puede ver en la naturaleza en varias especies animales y lo que realmente distingue al hombre de estas sociedades es la capacidad de crear cultura. Vemos algunos conceptos básicos o unos conceptos que debemos tener claros para entender un poco más este tema es la enculturación. Esto lo entendemos como que es ese proceso que todos los seres humanos vivimos en el cual nacemos en una sociedad o en una comunidad y esa enculturación la tenemos desde pequeños. Entonces tenemos como cultura el bañarnos, el levantarnos a cierta hora, el llevar cierto tipo de vida. Eso es enculturación. Es como esa fuerza de cohesión en la que siempre vamos a estar, en la que siempre tenemos, pero es la posibilidad también que podemos cambiar. Es decir, podemos estar rasgados en esas características generales sociales, pero tenemos también un empoderamiento del individuo como tal en el cual podemos mirar hacia otras culturas, podemos adaptar pensamientos, podemos adaptar comportamientos sin que esto afecte realmente lo que es la cultura de pues de esta sociedad en la que vivimos. Y a esto pues ya haríamos referencia con el relativismo cultural, que es pues las diferentes culturas que se han surgido durante la historia según las costumbres y según pues el adaptamiento al entorno y al ambiente. Entonces, lo que es bueno para una cultura no necesariamente tiene que ser bueno para otra cultura. Por lo general, encontramos varios ejemplos de esto. Un ejemplo básico es como en la India eh, se, se alaba o se tiene como animal sagrado a la vaca. Por el contrario, la cultura latinoamericana es muy normal consumir alimentos tanto como consumir la propia carne como consumir sus lácteos y pues en la India no lo es normal. Así finalizamos
esta definición de cultura desde el ámbito de la antropología, la diferencia entre cultura y sociedad.